Bienvenidos a un nuevo webinar. Les saludo a nombre del SCELI, Espacio Multimodal Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, que en coordinación con la Red Internacional de Investigación sobre Educación en Línea de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, el día de hoy abordaremos un interesante contenido sobre las noticias falsas o fake news. El webinar se ha titulado como Desinformación y Democracia, ¿por qué creemos lo que creemos? En los medios masivos de comunicación existen muchas personas conectadas a la Internet o a una red social diariamente. Nos comunicamos de manera veloz con personas de cualquier parte del mundo, al igual que podemos visualizar información y noticias al instante. Tiene muchos beneficios, sin embargo, también puede traer desventajas, ya que cualquier persona puede escribir o alterar noticias interpretando el contenido de manera libre y equivocada y retransmitiendo el mensaje de forma alterada. Malinformación o fake news son lo mismo. En el presente webinar se hablará de la diferencia de estos conceptos, ya que pueden entenderse erróneamente como sinónimos. A lo largo de la historia existen evidencias sobre noticias tergiversadas que al cobrar fuerza influyen en la veracidad de los hechos. De allí que es importante entender qué son las fake news y se explorará su evolución, particularmente porque en la actualidad está marcada por el auge de las redes sociales. Poder identificar qué noticias son ciertas y cuáles no lo son resulta básico. Nuestro invitado, el doctor Rolando Musín, quien es un reconocido académico en temas de comunicación digital y políticas públicas, nos explicará la influencia de las fake news en la psicología de las personas y sobre cómo interviene la racionalidad en la manera en que percibimos la información, en la forma que de decisiones y los sesgos cognitivos, ya que la mente puede ser engañada a no poder distinguir entre una noticia falsa y una verdadera. El título también hace referencia a los sistemas democráticos, para lo cual nos presentará algunos casos de estudio que ilustran cómo las noticias falsas generan desconfianza y división de opiniones entre las personas ante la veracidad o falsedad de la información. Bienvenido, Rolando. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias Patricia por la presentación y gracias también por la invitación. La verdad que para mí es un placer y sobre todo es un placer estar hablando de este tema tan importante y tan actual, que es el tema de la fake news. Y me gustaría ya ir y darle paso a la presentación. Digo, la idea de la presentación es tratar la problemática de las fake news desde dos lugares, ¿no? Desde un lugar, digamos, operativo, por así decirlo, que tiene que ver con la construcción de las fake news y cómo operan y todo. Pero por otro lado, y un poco la palabra o el título lo presenta, digamos, desde el aspecto social y psicológico, ¿no? Psicológico desde lo individual, social desde lo colectivo. Me gustaría empezar con, obviamente, una pregunta. Si me A ver si se... permites, por favor, solamente voy a leer tu semblanza para que sepa la gente quién eres y que Perfecto. conozca un poquitín de tu trayectoria. Perdón que te interrumpa, pero me parece Como sabrán, importante soy argentino, este estoy pequeño tomando detalle. mate. Gracias. Bueno, Rolando Musín es licenciado en Administración Pública por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF. Es magíster en Comunicación Política e Institucional por la Universidad de Santiago de Compostela de España y magíster de Políticas Públicas por la Universidad Austral. Actualmente es doctorante en Comunicación Social y ha laborado académicamente como docente de grado y posgrado, ha sido director del Diplomado de Comunicación Política y de Gobierno y director de la especialidad en Gestión Pública, ambos en la UNTREF, y también director del Diplomado en Política Digital y Big Data para la Fundación Konrad Adenauer para América Latina. Tiene experiencia profesional como consultor político especializado en estrategias de comunicación gubernamental y políticas públicas en comunicación digital para campañas y gobiernos. Es especialista en capacitación de equipos de gobierno, de campañas, asesor de municipios, candidatos, dirigentes sociales, políticos y sindicales. Ha dirigido y colaborado en diversas campañas en el ámbito municipal, provincial y nacional, con diversos roles, pero mayoritariamente en las áreas de estrategia, construcción y desarrollo de narrativas, capacitación de equipos y también en la organización general
principalmente en el rol de enlace entre los equipos sociales, los candidatos y el equipo de consultores externos. Vamos a dar inicio ahora sí a tu presentación. Muchas gracias. Cuentas con 45, 50 minutos para hablar sobre el tema y daremos al final unos minutos más para preguntas que nos lleguen del público que nos acompañe. Tienes la palabra. Muchas gracias nuevamente. Adelante, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la presentación y bueno, y nuevamente por la invitación. Y me gustaría, digo, abordar este tema desde dos grandes ejes. Primero, lo que son las cuestiones de la fake news puntualmente, ¿no? O particularmente. Y después empezar con una pregunta, ¿no? Y abordar el fenómeno de las fake news, de por qué creemos en lo que creemos, ¿no? En esta cuestión del aspecto psicológico y sobre todo el análisis del conjunto social y por qué pensamos de determinada manera a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, ¿por qué creemos en lo que creemos? Y quiero traerles algunas fotos de la pandemia. Esto es 2020 en mi país. Varias manifestaciones, antivacunas, antipandemia, conspiraciones, etcétera. Y acá esta señora, que estaba manifestando, obviamente sin barbijo, con el barbijo abajo, tenía un cartel que decía no al nuevo orden mundial. Esto también es en Buenos Aires, no al nuevo orden mundial, virus igual medios de comunicación, basta de cuarentena, etcétera. Y esto es un cartel en Madrid. No vacuna, no 5G, no mascarilla, 5G, vacunas y genocidio. Digo, había un discurso global que andaba dando vuelta por todos lados. Y las consignas de la gente que se manifestaba antivacunas o anti lo que sea, creía que nada, que la pandemia estaba de alguna manera producida por el 5G. De hecho, hubo un caso, varios casos en Bolivia donde atacaron antenas de transmisión de celulares, lo cual, digo, ¿por qué esa gente, visto en retrospectiva, hoy en día, digo, 4 años después de la pandemia, digo, ¿tenía algo que ver el 5G? Digo, muchos dirán, sí, tenía algo que ver porque siguen reafirmando sus creencias. Hubo un genocidio con la pandemia y la verdad que es bastante dudoso, realmente fue algo a nivel global donde la humanidad no estaba preparada, son cosas que suelen pasar y que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad, pero digo, hoy como se dice en mi país, con el diario del lunes, es todo más fácil de analizar. Pero el tema es, ¿por qué esa gente creía en esas cosas y por qué andaban dando vuelta esos discursos? Y en el fondo, lo que de alguna manera tenemos que ser conscientes es que esos discursos operan sobre campos fértiles en la percepción de la ciudadanía. Hay algunos estudios académicos que dicen que solo el 20%, y exagerándolo o forzándolo de alguna manera, de la población está como informada o bien informada, por así decirlo, sobre las cuestiones que tienen que ver con los asuntos públicos, con las cuestiones de política, con las cuestiones de gobierno, cómo funciona el gobierno. Pero el 80% de las personas, en líneas generales, tienen vacíos, ¿no? Son como si tuviésemos un cuaderno cuadriculado donde algunas cositas están pintadas, algunos cuadraditos de esa cuadrícula chiquitita están pintados, el resto son vacíos, ¿no? No hay información completa. Digo, yo siempre en mis clases, cuando hablo de políticas públicas, le pregunto a mis alumnos y hasta algunos o muchos de mis alumnos ni siquiera saben cómo funciona el circuito de una política pública desde que se piensa hasta que se ejecuta. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, noticias de políticas públicas, realmente el 80% o quizás un porcentaje mayor tiene poca o nula idea sobre cómo se forman las políticas públicas. Entonces, de alguna manera, estos grandes cúmulos informacionales que están dando vuelta hoy en día, sobre todo apalancado por las redes sociales, que ya vamos a tener nuestro capítulo de redes sociales, generan sentido y generan determinadas percepciones en la conciencia de las personas.
Entonces, con ese vacío de información, ¿no? Esos cuadraditos que no están pintados todavía, con una construcción de un relato, no al nuevo orden mundial o el 5G es lo que nos está de alguna manera infectando, digo, cuando uno lo piensa de un punto brutalmente racional, decís, es altamente probable que una antena que irradia una microonda que te conecta con el celular te infecte un virus que técnicamente es un virus biológico, pero pasa a través de una microonda eléctrica. Digo, cuando lo empezamos a desmenuzar firmemente, este argumento no resiste ni 30 segundos de análisis. Digo, son elementos distintos, composiciones químicas distintas, digo, o físicas distintas. Entonces, es medio un argumento relativo. Ahora, si en un momento donde la sensibilidad social está a flor de piel, las emociones, pero por sobre todas las cosas, el desconcierto está, digo, una de las cosas que de alguna manera terminan generando crisis. Entonces, ciencia política de manual, y la incertidumbre dentro de los sistemas democráticos y dentro de los sistemas políticos, digo, frente a ese desconcierto, bueno, es altamente probable que la gente, y después, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Es altamente probable que la gente termine creyendo que una microonda termine generándote un virus biológico dentro de tu cuerpo y te infecte. No resiste análisis. Y a su vez, digo, esa narrativa apalancada por una presión comunicacional sistemática, te termina generando un caldo de cultivo y te termina sedimentando algunas ideas en personas que o tienen alguna cuestión emocional y están con las emociones muy a flor de piel. Y como dice el dicho, hay cuestiones del corazón que la razón no entiende. Cuando vos tenés la emocionalidad a pleno, digo, la racionalidad o el cerebro termina como apagándose, ¿no? En algún punto. Digo, aparte, pensemos, un 70% de la población, occidental al menos, confinada en la casa. ¿Qué tenían para hacer? O hacer masa madre y hacer cosas y cocinar, o mirar tutoriales en YouTube, o mirar noticias. Digo, el tiempo de ocio y del no trabajo, de alguna manera, era también muy, muy alto, con lo cual había mucha gente con mucho tiempo libre que recibía sistemáticamente embates comunicacionales desde los grandes medios y también desde las redes sociales. Pero más allá del caso puntual este de la pandemia, que fue como una especie de caso testigo o el caso emblemático, digo, suele pasar con un montón de asuntos de Estado a lo largo y a lo ancho de América Latina, ¿no? Digo, hoy por hoy y sobre todo con la aparición de algunos liderazgos políticos, hay dos o tres cosas que están en tela de juicio o en cuestión, digo, el rol del Estado, el papel del Estado, la eficiencia del Estado, digo, pensemos que Trump acaba de nombrar a Elon Musk como secretario para la eficiencia de la gestión estatal, con lo cual ahí ya nos empieza a dar una idea de cuál es la concepción de Estado que tiene Trump y sobre todo la que tiene Musk. Después vamos a ver si eso funciona o no funciona, pero eso es otra historia. Pero digo, son ideas que andan dando vuelta. En mi país también esta cuestión del Estado es tremendamente discutida. Cuando, por ejemplo, en la pandemia, el rol del Estado no era en lo absoluto discutido porque la gente trataba de refugiarse de alguna manera en decir, bueno, el Estado, ¿de qué manera a mí me va a ayudar a pasar esto? Bueno, entonces, en ese sentido, este es un poco el contexto donde operan estos discursos, ¿no? Y básicamente esto es la psicología de creer lo que queremos. Digo, nosotros hoy en día, y sobre todo eh, apalancados por las redes sociales, se dice que en América Latina aproximadamente, en promedio, países más, países menos, estamos 8 horas y media conectados. Conectados a algo. Podemos estar conectados a una computadora, podemos estar conectados a nuestro celular, podemos estar conectados a un dispositivo de streaming para ver películas en alguna plataforma,
pero lo cierto es que estamos 8 horas y media conectados. Entonces, en ese sentido, tenemos una especie de obturación comunicacional, digo, de alguna manera tenemos tantos impactos comunicacionales que nuestro cerebro difícilmente pueda, de alguna manera, eh, absorberlos o entenderlos. Entonces tenemos cuestiones selectivas, ¿no? Se dice que un ciudadano promedio hoy en América Latina está entre 3.000 y 5.000 impactos comunicacionales. ¿Cuántos de esos realmente podemos procesar? La verdad que no más de un 10%. El resto lo descartamos. Entonces, nuestro cerebro, de alguna manera, toma algunos atajos que están atados a otras cosas. ¿Para qué? Para seleccionar. Digo, es una cuestión de hasta protección psicológica, por así decirlo, ¿no? Pero en esta cuestión de creer lo que creemos o lo que queremos, este fenómeno psicológico responde a cómo determinados mecanismos psicológicos nos hacen interpretar la información. Anduvo dando vuelta, siempre anda dando vuelta por ahí algún que otro meme o alguna otra cuestión digital que va por WhatsApp o va por las redes. No sé si se acuerdan, había una foto de un vestido, que si el vestido era rosa o el vestido era azul, ¿no? Y fue un meme tremendamente viral. Después había otro que era un mensajito de WhatsApp que era o pagás el alquiler o cobrás el alquiler. Digo, no se entendía claramente. Y cada uno entendía lo que quería. En el fondo, algunos veían el vestido rosa, algunos veían el vestido azul. Entonces, en ese esquema, ¿por qué entendemos o vemos las cosas de distinta manera? Porque tenemos una subjetividad que tiene que ver con un montón de factores psicológicos. Entonces, en ese hay un mecanismo psicológico que nosotros tratamos de alguna manera, eliminar el ruido de esos embates comunicacionales que tenemos, nos quedamos solamente con lo que nos interesa y eso que nos interesa puede ser interpretado de diversas maneras que tienen que ver con nuestros sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Básicamente, como todo sesgo, tiene que ver con determinados recortes que hacemos nosotros de la realidad. Digo, pensando en esta cuestión latinoamericana, tuve la oportunidad de asistir la semana pasada a una red de innovación pública que se está armando a nivel latinoamericano en Chile, y algunas cosas que para mí eran importantes para el chileno no le importaba. Digo, desde algo mínimo, como por ejemplo, ir a pagar con dólares a un comercio, ningún comercio me aceptaba dólares. Y en Argentina, que tenemos de alguna manera una vinculación, de hecho se dice que la economía argentina es bimonetaria, les puedo asegurar que si hacemos una encuesta, el 70% de la población sabe cuánto vale el dólar. Y creo que no estoy siendo justo, posiblemente hasta el 80%. En Chile, si hacemos esa misma encuesta, posiblemente solo el 20% de la población sepa cuánto vale el dólar. Y lo mismo puede llegar a pasar en Brasil. Entonces, estos sesgos de confirmación tienen que ver con, como decía Ortega y Gasset, con uno y sus circunstancias, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Entonces, digo, hay una cuestión eh, que es básica, que es de alguna manera, nosotros tenemos tendencias a buscar e interpretar cosas que termina confirmando nuestras creencias preexistentes. Y por eso es tan importante entender los contextos y analizar los contextos. Esto es más o menos lo mismo que nos sentimos mal. Estamos mal, vamos a Google y decimos dolor de cabeza. Eso puede decir, tomate una aspirina o tenés cáncer terminal. Digo, y Google tiene digo, esta ambigüedad. ¿Qué terminamos haciendo? Obviamente entrando a todas las páginas que dicen que tenemos cáncer terminal porque siempre tendemos a pensar lo peor, ¿no? Y desechando los datos diciendo, se le va a pasar el dolor de cabeza tomando una aspirina. Entonces, en ese sentido, y en términos políticos, en líneas generales, y sobre todo, que después lo vamos a ver con mucha más precisión, los ciudadanos en general, ciudadanos y ciudadanas, terminan
consumiendo información afín. Entonces, ese sesgo de confirmación es básicamente para confirmar que todas tus creencias preexistentes son válidas. Digo, acá les dejo después, esta presentación después se las dejo. eh, digo, Festinger habla justamente en la teoría de la disonancia cognitiva, cómo las personas intentan reducir la incomodidad que surgen con información que contradice sus creencias. Esto suele pasar muchas veces dentro de lo que son los colectivos religiosos. Digo, cualquier información, seas de la religión que seas, si tenés un grado de profundidad y hasta cierto fanatismo, cualquier contradicción termina siendo de alguna manera expulsada por esta incomodidad de tener dicotomías en su cabeza. Entonces, la gente prefiere confirmar y darle like que ponerse a buscar y chequear informaciones. Y ojo, este tipo de cuestiones, de alguna manera, no solo tienen que ver con esta cuestión, digo, no es un problema socioeconómico, es un problema cultural. Digo, podés tener gente formada, estudiosa, que también tiene sesgos de confirmación. Todos tenemos sesgos de confirmación y es realmente difícil no tenerlos. Y ese es básicamente nuestro mapa de prejuicios, por así decirlo, ¿no? Digo, segundo, el otro sesgo es el efecto arrastre. Entonces, digo, si algo en esta cuestión que hablábamos antes de la presión informativa o la presión mediática, si de alguna manera tengo esa presión sistemática, de alguna manera voy a terminar, después de tanta repetición, poniéndome a pensar, che, pero esto que dice, yo pensaba otra cosa, pero ahora que veo esto y que veo lo otro, capaz que no es tan así. Y empieza a ponerse en colisión nuestra propia estructura de pensamiento acerca de un tema, nuestra propia percepción acerca de un tema. Miren esto. Porque esta vacuna lo que hace, si uno averigua un poco, ¿no?, y no se deja llevar por los medios de comunicación tradicionales, lo que hace es modificar el ADN, ¿sí?, del cuerpo. Entonces, si vos te vas a inocular, ¿sí?, básicamente un virus en el cual Lauti, lo que hace es modificarte el ADN, Sí, Pablo. puede modificar un montón de comportamientos tuyos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Estudiaste medicina o algo por el estilo? No estudié medicina, pero la verdad que estoy muy asesorado. Muchísimas gracias. Decime, Pablo, podemos ir hablando. Fíjense esto. Esto es el clásico ejemplo de los sesgos de confirmación. Aparte, digo, ya empecemos de algo básico. Primero tenía mal colocado el barbijo. Digo, con lo cual ya era la pantalla completa. Y acá dice 3 o 4 cosas, ¿no? Donde se empiezan a poner en duda determinadas cosas. Primero, habla de medios y habla de medios alternativos. Digo, con lo cual podría estar consumiendo una sarta de noticias falsas de manera bestial. Después, había incongruencias. Digo, si uno de alguna manera empujaba, si el cronista empujaba un poco más, lo iba a poner en esa incomodidad de la información. Decir, che, estoy creyendo esto, pero me están empujando y no sé, entonces me cierro y sigo creyendo. Digo, hay un dicho muy gracioso en mi país que se llama elijo creer. Y básicamente ese elijo creer terminó siendo como el mantra del Mundial 2022, cuando decía que había una serie de coincidencias casi místicas con las cuales por eso Argentina iba a salir campeón. Entonces, por eso elegíamos creer. No es ni más ni menos que un sesgo de confirmación o un sesgo cognitivo. Pero fíjense, este muchacho tiene, como decía, casi en términos médicos, tiene todas las patologías. Pone en duda todo. Habla de una información oculta, de medios no tradicionales, de los medios desinformando. No es profesional, pero cree que sabe. Y no hay ninguna evidencia científica hasta el momento de que una vacuna de esas características te termine modificando el ADN. Y que a su vez, como te terminan modificando el ADN, eso te va a producir una especie de alienación que van a poder controlarte a través de los medios. Digo,
Ese es el metamensaje de este muchacho. Pero fíjense cómo operan. Digo, cómo operan esos dispositivos. Digo, vacíos de información, construcción de una narrativa, empuje mediático. ¿Qué terminamos? Teniendo esto. Digo, y posiblemente, digo, había gente, yo lo vi mucho y lo analicé mucho en ese momento, digo, gente con estudio universitario, no era una cuestión cultural ni socioeconómica. Digo, desde el más bajo al estrato más alto, tenían este tipo de reacciones, lo cual es realmente complicado. Entonces, digo, ahí empezamos a ver algunas cosas. ¿Qué papeles juegan, por ejemplo, las emociones en la toma de decisiones? Entonces, está comprobado y de alguna manera, digo, recomiendo leer a Kahneman, emociones puntuales como el miedo, la ira o la felicidad. Me acuerdo un capítulo de House of Cards, famosa serie que vinculaba a la política y al presidente, una especie de representación cruda de lo que es el poder de la política, que después terminó siendo una representación burda. Pero las dos primeras temporadas son realmente buenas. En uno de los capítulos, el presidente dice, no hay nada que una más al pueblo americano que el miedo, ¿no? Y cómo se juegan con las emociones y cómo cada vez más se está comprobando que, de alguna manera, las emociones nos terminan condicionando para la toma de decisiones. Y que mayoritariamente las emociones son o las decisiones, perdón, que las decisiones son emocionales de cada vez de más forma reiterativa que racionales. Ahí Kahneman plantea que tenemos dos sistemas de toma de decisiones, el sistema emocional y el sistema racional. Y que muchas veces, en ese choque interno nuestro, tratamos de racionalmente ponerle o validar la emoción. Entonces, ¿por qué te vas a comprar un nuevo auto si el que tenés está lindo? No, porque este auto tiene mejores prestaciones y ahorro combustible. No, lo vas a comprar porque te gusta y te sentís distinto arriba de ese auto y te gusta pasear con la ventanilla baja adentro de ese auto. Digo, muchas veces la toma de decisiones tiene que ver con esto. Entonces, desde ese dispositivo o esos dispositivos que agitan las emociones, terminamos de alguna manera teniendo las emociones a flor de piel y tomando decisiones o naturalizando algunas decisiones creyendo que son racionales y son estrictamente emocionales. Lo mismo pasa con el voto. Digo, hay muchos estudios donde se hablan de las preferencias del voto y las decisiones son cada vez más emocionales. Digo, y eso también lo podemos ver como verificación o como evidencia en los spots. Los spots, yo me acuerdo, los spots en mi país de la vuelta a la democracia, eran spots netamente racionales, donde de alguna manera los partidos políticos exponían sus plataformas y uno evaluaba en función de la plataforma. Y si ahora vemos los spots, digo, un spot del último presidente electo en mi país es un presidente con una motosierra andando y festejando entre la gente que lo va a ver. Digo, díganme la racionalidad de ese spot. Ninguna. ¿Podemos llegar a encontrarla? Seguro, pero no es un spot racional. Entonces, digo, las emociones fuertes están jugando un papel determinante. Y en ese sentido, eh, nosotros tenemos un bombardeo sistemático de productos informacionales emocionales, que aparte, de alguna manera, se terminan escalando o autoescalando. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. Un TikToker hace un TikTok, le funcionó, digo TikTok porque es un poco la red de moda, le funcionó, ok. Entonces, ¿cómo hace para tener más éxito que el anterior video? Termina escalando sobre la estructura de ese video. Entonces, no sé, por ejemplo, los invito y las invito a que vean lo que son los videos virales de Valencia, del desafortunado
incidente de la Dana en Valencia, digo, son videos que van escalando, videos que hasta llevan a determinados influencers, que también hay una cuota de audacia e irresponsabilidad en eso, a pelearse con la policía, a pelearse con la policía, a pelearse con el ejército. Digo, ¿pero por qué? Porque hay una carga emotiva de lo trágico del hecho, más esa necesidad de hacer contenidos con carga emocional y que terminen viralizándose. Entonces después el título de ese video va a ser Valencianos reprimieron a la policía que venía para sacarse la foto, ¿no? Y ahí ya estás poniendo la semilla para el germen de un montón de cosas que realmente no están buenas, ¿no? Ese germen anti y sobre todo ese germen anti-Estado, antipolítica, que, digo, y esto casi es una reflexión final, pero recién estamos empezando, digo, todavía la humanidad no ha encontrado un sistema mejor de gobierno que el democrático. Entonces, digo, es el mejor gobierno, la peor, como decía Dahl, la peor de las democracias es mejor que el mejor gobierno autoritario. Eso, de alguna manera, cuando nosotros empezamos a analizar algunas cosas, recomiendo leer las encuestas de Latino Barómetro sobre la percepción democrática, en América Latina especialmente, ya eso que era prácticamente una roca en la concepción de lo que era la política a nivel ciudadanía, se empieza a desconfigurar y a desmoronar, y esa roca empieza a degradarse de alguna manera, lo cual eso es parte de todas estas noticias falsas o engañosas que andan dando vuelta y circulando, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algo, ¿se acuerdan esa propaganda de una tarjeta americana que decía pertenecer tiene sus privilegios? Bueno, acá terminé parafraseándola, creo que era Amex. eh, Pertenecer tiene sus privilegios psicológicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, las sociedades modernas, urbanas, o no tanto, a nivel mundial, están de alguna manera ensimismándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay un Tinder demócrata y un Tinder republicano. O sea, la gente ya parte o una característica del sistema político americano era que había, por así decirlo, muchos matrimonios políticamente mixtos, ¿no? Una demócrata y un republicano, y estaba todo bien, y había una convivencia sana y razonable en el seno de la familia, donde después los hijos elegían su propia ideología política. Y estamos hablando de demócratas y republicanos, que hace 30 años las diferencias entre demócratas y republicanos eran puntos y comas. Digo, no había grandes diferencias como en otros lugares de América Latina entre un partido y el otro. Lo cierto es que en esta cuestión de el encierro y las cámaras de eco, lo que está pasando es que los grupos sociales se están, de alguna manera, encerrando. Y la gente se está vinculando con gente que piensa de la misma manera. Con lo cual se generan núcleos duros que a su vez se terminan transfiriendo en creencias duras y pétreas. Digo, vamos a terminar siendo todos, sin ánimo de desmerecer o de faltar al respeto, todos Amish políticos, ¿no? Vamos a estar como en guetos. Ahí están los socialdemócratas, ahí están los de izquierdas, ahí están los de derecha. Y va a ser realmente complicado porque en la medida que se van encerrando, el diálogo se va volviendo inviable. Y si el diálogo se vuelve inviable, la democracia se vuelve inviable. Porque uno de los pilares de la democracia es la alternancia y sobre todo el diálogo y la generación de consensos. Entonces, realmente, dentro de estos dispositivos, la gente se termina sintiendo más cómoda con la gente, con las personas que piensan de alguna manera igual. Digo, yo lo estoy viendo en mi país, por ejemplo, con La Libertad Avanza, digo, que terminan siendo una especie de grupo de fanáticos como hay fanáticos religiosos en Medio Oriente.
y sentirse parte de ese grupo le da una especie de privilegio social. Porque en definitiva, todos esos grupos compiten moralmente, ¿no? Entonces, siempre están compitiendo para ver quién te mira desde arriba, ¿no? Quién es moralmente superior para decirte lo que tiene que hacer. Es realmente complicado. Y creo que ahí es un punto crítico dentro de lo que es la estructura democrática. Perdonen, me voy a tomar un mate para aclarar la garganta. Y a su vez, como pertenecemos a grupos y tenemos identidades políticas puntuales, esas creencias políticas y culturales influyen en lo que creemos y lo que no creemos. Entonces, cuando nosotros vemos alguna declaración poco feliz de determinados políticos, decimos, che, pero esto es así o qué. Y ahí es donde terminamos, a través de nuestro sesgo de confirmación, decimos, no, no tiene razón, o sí, sí tiene razón. O directamente compartimos sin ningún tipo de derecho de inventario, decir, che, a ver, quiero revisar esto, no, no. Lo compartimos solamente porque nos sentimos afines a la ideología de ese funcionario público o a esa persona política que está declarando algo. Entonces, y en líneas generales, incluso en fuentes científicas, terminamos de desconfiar de las fuentes que medio de alguna manera contradicen nuestros valores. Lo cual es realmente complejo porque también ha habido una tendencia global de etiquetar a determinadas fuentes científicas respetables con algunos carteles de ideología poco felices. Digo, por ejemplo, en nuestro país tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Han etiquetado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como un organismo de izquierdas. Y realmente el aporte que hace el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en términos científicos es realmente importantísimo. Han habido avances importantes a nivel global por descubrimientos que se han hecho en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, digo, con patentes vinculadas a vacunas contra el COVID, contra otras enfermedades, con la separación de proteínas especiales o análisis de proteínas especiales para distintos tipos de cáncer. Digo, es fantástico, se ha hecho en el CONICET un aparato para entubar mucho más práctico que se puede hacer incluso con impresoras 3D, que se ha patentado a nivel global, digo, y son aportes a la ciencia y a la humanidad, pero como es un invento de izquierdas, seguramente me van a, digo, izquierdas, en la realidad, lo cierto es que hay una mixtura ideológica dentro del CONICET que no tiene, el CONICET no tiene ideología en líneas generales. Sí, creo que hay una ideología, porque en toda ideología, de decir, bueno, queremos tener determinada soberanía sobre determinadas cuestiones. Vacunas, descubrimientos o patentes, digo, pero eso es otro tipo de discusión que excede los polos ideológicos, ¿no? Entonces, es realmente complejo. Fíjense este caso. Mark Sargent. Por favor, no le den prensa, pero lo pongo como ejemplo. Digo, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana. Y esta persona descree de la ciencia y cree que su grupo de terraplanistas tienen determinado poder sobre la ciencia en general, ¿no? Digo, es complejo que en 2024 todavía haya gente que cree que la Tierra es plana. Digo, cuando hay no evidencia, no, hay mucho más que evidencia que la Tierra es redonda. Digo, los egipcios ya sabían que la Tierra era redonda. Digo, imagínense, los egipcios ya lo sabían. Digo, y cree, por ejemplo, que la Luna y el Sol son como dos grandes reflectores que se apaga de un lado y se prende del otro. Bueno, no importa. Digo, pero fíjense cómo todavía en 2024 tenemos ejemplos de cosas que, digo, y esta persona
le querés rebatir con un argumento científico y te dice que no, que tiene razón. Digo, es realmente difícil. Lo mismo me pasa, he hablado por mi actividad con muchos líderes religiosos y realmente me dicen que, no sé, que los dinosaurios no existen y niegan a los dinosaurios. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que los dinosaurios no aparecen. Bueno, digo, y tenés en todos los museos de ciencias naturales, tenés dinosaurios. Bueno, nada, ese es básicamente los sesgos. Esto tiene que ver con atajos mentales y con lo que y por qué creemos lo que creemos. Voy a apurar un poco porque ya hablé 40 minutos, soy de hablar bastante y estamos recién empezando. Entonces, en el fondo, esta cuestión tiene que ver también con los contextos, ¿no? Y esta cuestión de la pertenencia a determinados grupos y creer. Digo, yo no creo que en Alemania, en los años 30, todos los alemanes hayan sido nazis, pero había un grupo realmente muy intenso que terminaba, de alguna manera, por un contexto, condicionándote tu forma de pensar y tu forma de actuar. Entonces, la forma o la psicología de creer lo que creemos no es solo un fenómeno individual, sino que es un desafío social, ¿no? Tenemos que comprender cuáles son los factores que de alguna manera influyen en nuestras percepciones y nos condicionan, y creo que de alguna manera, de acá en adelante, sobre todo con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y de las plataformas tecnológicas, tenemos que, desde los sistemas democráticos y de los estados, entender que algún tipo de solución tenemos que darle a este tipo de cosas y sobre todo a la propagación de la información falsa. Yo me acuerdo en una charla que estaba dando Bill Gates, decía, le preguntaban por el spam, ¿no? Los mails que son spam y todos esos mails indeseables que tenemos en nuestra casilla de mail cuando la abrimos. Y Bill Gates dijo, no, el problema del spam lo vamos a resolver en 1 o 2 años. Esto lo dijo en el año 2001. Hace 24 años que el spam no se soluciona. Yo creo que las fake news, más allá de lo que digan muchos gurúes de la comunicación y de las tecnologías, realmente lejos de terminar con las fake news, vamos a tener un proceso de proliferación de fake news, especialmente apalancados por la inteligencia artificial. Ahora, vamos a lo que importa. ¿Qué son las fake news? Básicamente, una fake news es información deliberadamente falsa o engañosa que se presenta con ropajes de información legítima o veraz. Y aquí hay dos conceptos distintos, que si bien contribuyen a lo que es la desinformación, son dos conceptos que están ligados pero no son lo mismo. Misinformation, que se refiere a la información falsa, pura y exclusivamente falsa, creada con el objetivo de engañar, y a la mala información, que es, de alguna manera, el recorte parcial o el encuadre diferencial de algún tipo de noticias verdaderas. Entonces, por ejemplo, digo, con el tema de la misinformation, no hay dudas. Es falso, creado para generar un impacto y solo tiene como objetivo engañar. Con la mala información, de alguna manera, tenemos como dos caras. Primero, para presentar determinadas noticias, digo, lo primero que se me viene a la cabeza es el informe de gestión. Hemos generado 6.000 puestos de trabajo, que esto, que el otro. Bueno, ok, y decime la redistribución del ingreso de esos 6.000 puestos de trabajo. O por ahí son contratos precarios y queda en el inconsciente de la ciudadanía como que se está generando trabajo y realmente se está precarizando el trabajo. Entonces, digo, es muy complejo esta cuestión del recuadre. Y acá podemos ver, esto es un ejemplo de la diferencia entre misinformation y malinformación. Digo, las dos son vertientes de la desinformación. Uno tiene intención de perjudicar y el otro es una falsedad con un objetivo claro. Fíjense, eso que ven al lado es un meme que andaba dando vuelta, un flyer que andaba dando vuelta en época del COVID en Colombia, ¿no? Digo,
gente que creía que con la vacuna se te convertía la sangre en grafeno. Digo, después googleen grafeno y vean lo que es el grafeno y se van a dar cuenta que era prácticamente imposible que la sangre se te convierta en grafeno, ¿no? Pero bueno, nada, esto es parte de la campaña de desinformación que había en la pandemia. Después, vamos a seguir bastante con Mr. Trump, porque es como mi personaje fetiche en cuestiones de fake news y desinformación. ¿Se acuerdan cuando Trump minimizaba el coronavirus y de alguna manera decía que había que tomar, no, ese era AMLO, el que decía que había que tomar cosas calentitas, que había que tomar, ay, se me fue el producto químico. Bueno, lavandina se llama acá, es hipoclorito de sodio. Básicamente es un desinfectante. Hubo gente que en la desesperación de sentirse infectado de coronavirus, tomó desinfectante y se murió. ¿Por qué? Porque lo decía el presidente. Entonces, ahí hay una cuestión de responsabilidad brutal desde los políticos y desde los responsables del Estado y de la cosa pública. Digo, un presidente no puede salir a decir que si tomás desinfectante se te va de alguna manera, pasar el coronavirus. Digo, es una locura. Y vamos a las caracterizaciones. Digo, estas dos cuestiones hay que tenerlo bien en claro. Lo importante es, más que saber, tener el criterio, ¿no? Decir, che, mirá, esto es falso de toda falsedad, su objetivo es este. Esto es malicioso. Digo, ¿cuál es el objetivo? Ok, pero está bueno que empecemos como a desmenuzar esas pequeñas cosas. Entonces, vamos a ver qué tipos de fake news hay. Digo, noticias completamente falsas, información distorsionada o fuera de contexto y contenido engañoso desarrollado específicamente para manipular. Digo, una de las cosas más importantes dentro de este mundo de lo engañoso para manipular es el clickbait. El clickbait es básicamente para que ustedes hagan clic en determinada noticia y entren a esa nota. ¿No les pasó que entraron a un medio y dijeron, pero este titular no tiene nada que ver con la nota? La nota era la no nota. Digo, no había nota de ese título, pero quisieron justamente ponerte ese título para que vos entres y te bajen la línea de lo que realmente querían decirte. Estoy apurando un poco, pues estamos medio cortitos de tiempo. En pleno debate, nuestro presidente fetiche dijo, los inmigrantes se comen a los perros y los gatos de los vecinos. Digo, de hecho, han hecho memes hilarantes sobre Trump corriendo con dos gatos, eh, básicamente para salvarlo de los inmigrantes que se comen a los perros y a los gatos. Y de hecho, Kamala Harris salió a decir que no hay ningún tipo de evidencia, no hay ningún tipo de denuncia a nivel nacional acerca de esto. Fue básicamente un poco una risa, pero algo terminó quedando de todo esto, ¿no? Y vamos un poco a las características de una fake news. Digo, básicamente hay una ventaja relativa. Tiene simplicidad y rapidez y tiene emocionalidad. De hecho, podemos decir que las fake news son rápidas y furiosas, ¿no? Y hay, así como digo que no se va a terminar temprano el problema de la fake news, digo, hay hasta una versión 11 de Rápido y Furioso, con lo cual vamos a tener fake news por un rato largo, ¿no? Y de alguna manera, esta cuestión, fíjense, simplicidad y rapidez. Las fake news a menudo son más fáciles de consumir y compartir que las noticias verificadas, ofreciendo una gratificación instantánea. Quiero relacionarlo con lo que hablábamos de esta cuestión de pertenecer tiene sus privilegios psicológicos. Cuando vos compartís contenido que tiene que ver con tu ideología o con el cual estás de acuerdo, de alguna manera sentís que estás contribuyendo a la causa. Y esa es la gratificación. Vos te sentís como una especie de cronista que estás compartiendo e iluminando al mundo, ¿no? Y obviamente la fake news tiene como característica esta cuestión de la emocionalidad. Otra característica muy puntual tiene que ver con la compatibilidad.
Digo, estos dispositivos de creación de fake news están deliberadamente hechos para adaptarse a tus creencias y reforzarlas. Entonces, acá recomiendo leer el libro No pienses en un elefante de Lakoff. Un libro imprescindible, no para entender las fake news, sino para entender el sesgo psicológico de por qué pasa lo que está pasando ahora. Entonces, básicamente la fake news está creada y viralizada como si fuese un traje a medida. Entonces, a cada uno le va a calzar perfectamente porque coincide con su mapa mental de creencias. Y volvemos a esta cuestión de la explicación de por qué creemos lo que creemos. Son fáciles de crear y de difundir porque básicamente no necesitan ningún tipo de confirmación ni fuente. Y vos tenés algo que se llama observabilidad. La rapidez con la que las fake news ganan tracción y generan discusión pública. Y muchas veces pasa, y sobre todo cuando lo terminan levantando estas fake news los medios masivos de comunicación o periodistas específicos de algunos medios de comunicación, que esa fake news genera un efecto realmente adverso en determinadas personas. Y es mucho más rápido y mucho más grande, básicamente por esta cuestión de la creación y la difusión, el daño que generan esas fake news en la población o en el personaje damnificado que las disculpas. Las disculpas, la fake news va a 100 kilómetros por hora, la disculpa va a 20. Con lo cual, en algún momento no va a llegar a la cantidad de personas que llegó la primera fake news. Básicamente porque nos gusta el morbo y nos gusta el chisme. Digo, esto es así. Digo, y por eso las noticias chismosas las vamos automáticamente en nuestro WhatsApp replicando y las noticias más objetivas agarramos y bueno, sí, después se las pasaré a algún amigo que le interesa o se las mandás a un amigo que quizás le interese, se la reenvías. En cambio, el chisme, agarrás, reenviar, tac, 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 tipo ametralladora en tu WhatsApp, terminás reenviando el chisme. Después te van a llegar la contracara de eso, pero vos cumpliste tu misión en la vida, que era expandir el chisme que te había llegado como información clave. ¿Cuál es la estructura de una fake news? Y esto es interesante para que empecemos como de alguna manera a caracterizarlas y sobre todo a diferenciarlas. Primero, tenemos un título rutilante. Gobierno revela plan secreto para controlar la población. Después, introducción. En una sorprendente revelación se ha descubierto que el gobierno ha estado implementando medidas ocultas o medidas oscuras, ¿no? Digo, un detalle falso tremendo, un contenido falso, imágenes manipuladas, fuentes no verificadas. Digo, la verificación acá es algo que no existe. Obviamente utilizan un lenguaje netamente emocional, un diseño creíble profesional que emula a un medio real y obviamente una conclusión unilateral. Digo, no te dejan a vos la noticia para que saques tu propia conclusión. Te implantan la conclusión para que vos reafirmes tu sesgo de confirmación. Miren esto. Esto es reciente. Esto es de La Dana en Valencia. ¿Es porque soy valenciano o porque trabajé para la agencia de meteorología francesa? Creo que necesito explicarte por qué lo ocurrido en Valencia no tiene ningún sentido ni cuadra con un fenómeno climático natural. Empecemos por lo fácil. ¿Qué mueve las nubes? El viento. Bien. Entonces, ¿por qué si el viento va hacia abajo, las nubes van hacia arriba? Porque esta vez no es el viento quien las mueve, sino un radar. Concretamente, este de aquí, situado en Morón de la Frontera, usado habitualmente tanto para desplazar como deshacer nubes mediante pulsos electromagnéticos, con más o menos esta pinta. Seguro que te suena. ¿Ves cómo a su alrededor las nubes desaparecen? Pues adivina dónde se dirigen. Directas a Valencia a pesar de tener el viento totalmente en contra. La única forma de tener algo así sería con otro radar que desvíe la peligrosa masa de nubes en esa trayectoria, como el de Murcia o Alicante. Lástima que justo 3 días antes una avería inhabilite los dos, sí, a la vez, y además nos avise la población a pesar de saberlo con horas de antelación. Y ahí lo tienes, el cambio climático cebándose localmente con 3 regiones conocidas por su producción agraria, en época de cosecha y donde están previstos varios proyectos de macrogranjas solares. Vaya.
Una inundación sin precedentes producida tras el año que más presas hemos derruido para cumplir con los objetivos de una agenda que nadie votó. Pero que a lo mejor son todo casualidades y un simple valenciano es colaborador de Meteo France. Así que si quieres conocer la verdad, nada mejor que los medios oficiales, que para eso están, para contártelo todo. ¿Verdad, Mehmet? Fíjense, esto tiene toda la estructura de la noticia falsa. Primero, apelan a la localía. Yo como valenciano conozco la zona. Segundo, el principio de autoridad. Yo que trabajo en la Asociación Francesa de Meteorología. Te muestran una imagen de unos vientos, que puede ser de cualquier lugar, de cualquier momento. De cualquier lugar no, pero en cualquier momento. Digo, los vientos, como dicen, son cambiantes. ¿Y a quién culpan? El gobierno y a la Agenda 2030, ¿no? Digo que es básicamente la agenda contra la que el conservadurismo internacional se ha metido, que tiene que ver con la agenda de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero digo, cuando vos agarrás a Abascal, a Milei o a algunos otros, Elon Musk, algunos líderes globales, obviamente su gran enemigo es la Agenda 2030. Digo, más allá, no quiero hacer un juicio de valor, pero digo, de alguna manera, acá estamos viendo una fake news. Revisé, después que vi este video, varios archivos científicos. No hay una sola evidencia de agencias meteorológicas que desvíen nubes con pulsos electromagnéticos. Digo, y si los hay, son secretísimos. Y si dan un pulso electromagnético de esas características, probablemente le fría el cerebro al 80% de la población expuesta al pulso electromagnético. Entonces, de alguna manera, fíjense cómo esta persona, acá puse el perfil, que tiene 29.000, 30.000 seguidores, es parte de una estructura de creación de fake news específicamente para pegarle a la Agenda 2030 y pegarle al gobierno y desresponsabilizar a determinados sectores que de alguna manera están como catalogados o señalados como los responsables no de la Dana, pero sí de que pase a mayores la cuestión de la Dana en Valencia. Ahora, fíjense en estas fotos. Digo, esto es Trump huyendo de la policía en Nueva York por su proceso, por bueno, todas las causas que tiene. Todo esto es fake. Ahora, si ustedes lo ven en un teléfono de estas características, a ver si se ve, digo, no se puede, digo, ya en pantalla grande es medio difícil determinar si son fake o si no son fake. Digo, algunas se pueden ver algunos detalles que vos decís, bueno, esto puede ser. Ahora, en este dispositivo, en estas dimensiones, realmente es dificilísimo ver si esto es fake o no es fake. Entonces, es realmente complejo el fenómeno o la técnica, cómo se está perfeccionando para hacer creer que esto es realmente real. Veamos al Papa Francisco. El Papa Francisco que anda en silla de ruedas, que no se puede parar, lo han puesto con una campera desfilando por la pasarela en Milán, ¿no? Con una campera uniclo. Digo, y esto tampoco podemos decir, digo, a mí me parece que la foto de la izquierda es el Papa Francisco, yo lo veo y es igual. Entonces, hay realmente una complejización de los dispositivos que hacen que las fake news sean realmente, o en muchos casos, indescifrables. Por eso tenemos que tener claro esta estructura para poder, de alguna manera, diferenciar una noticia falsa de una verdadera. Ahora, ¿cuál es el rol de las redes sociales en la fake news? Básicamente, las redes sociales es como el campo fértil para que todas estas noticias terminen de alguna manera floreciendo. Digo, esto es la realidad. Las fake news se propagan puntualmente porque existen las plataformas digitales y los dispositivos para que eso suceda. Uno de las plataformas más importantes donde se esparcen las fake news básicamente es la mensajería personal. Por dos cuestiones. Primero, porque es cómodo en términos de usabilidad o experiencia de usuario. Es la plataforma que más usamos y prácticamente estamos todo el día arriba del Telegram o del WhatsApp. Y en segundo lugar, porque de alguna manera la conexión
más allá de los grupos en los cuales todos formamos parte de algún grupo de algo, la conexión es 1 a 1. Entonces, por ejemplo, acá que la tengo a Patricia, Patricia me manda un mensaje con una noticia, lo que sea, yo como a Patricia la conozco, voy a creer realmente que esa noticia tiene cierto grado de veracidad, porque me la manda alguien conocido o alguien de mi red de contactos, ¿no? Y otra cuestión, no hay mensaje de WhatsApp que no se lea, o en un gran porcentaje leemos más o menos el 90% de nuestros mensajes de WhatsApp. Entonces, digo, yo puedo no ver cosas posteadas en el feed de mis redes sociales, pero sí o sí, siempre estoy viendo mi WhatsApp. Entonces, en ese sentido, las noticias a través de las plataformas digitales se transmiten con una rapidez pasmosa, ¿no? Y siempre hay una actualización continua de estas personas, como el que veíamos antes, el influencer de Valencia, donde hay una competencia por la atención. Entonces están sistemáticamente los que están deliberadamente enfocados a producir noticias falsas en redoblar la apuesta. Entonces, actualizamos sistemáticamente nuestra estructura de fake news. Entonces, ¿quiénes son los más influyentes dentro de las fake news en las plataformas? Básicamente los líderes de opinión y los influencers. De hecho, los medios tradicionales, que están actualmente en crisis, en el fondo dejan de ser medios y terminan siendo productores de contenidos especialmente para redes sociales. Entonces, la producción de sentido no la hacen como medio, sino la hacen como creadores de contenido. Fíjense, hablando de influencers, Miguel Bosé, profeso antivacunas, profeso, furioso, furioso, furioso antivacunas, uno de los artistas más importantes de España, artistas, músicos y actorales más importantes de España. Profeso antivacunas, fue tremendo, tremendo la apología de la antivacuna que hacía en su momento. Fue bastante criticado y ahora está haciendo apología de la DANA y de las conspiraciones en contra de la Agenda 2030, que esto, que el otro. Digo, y acá quiero hacer un breve paréntesis y no quiero que se tome, no se lo toma mal. Digo, Miguel Bosé, en la década de los 80 y los 90, manifestó abiertamente su homosexualidad y fue un luchador por los derechos de las diversidades. Hoy se ha convertido en un conservador furibundo. Entonces, de alguna manera, hay una especie de contrasentido que tiene que ver con esta cuestión puntual de la emocionalidad. Ahora, el tema es, como decía Nietzsche, ¿quién habla? ¿Y quién habla atrás de las redes sociales? Y básicamente son las plataformas. Digo, ahí tenemos 2, 3 jugadores. X, Meta, Google. Digo, no mucho más. Apple, ponele, pero no mucho más. Digo, en Occidente. Después en China tenemos otras cosas, pero en líneas generales nunca las usamos. Ya hay demasiada población en Asia y en Oriente, digo, son otras cosas, digo, y son otros modelos de análisis. Y otras idiosincrasias. Pero atrás de esas redes hay empresas. Hay empresas, hay corporaciones, y básicamente lo que tratan de hacer es de maximizar sus ganancias y seguir siendo competitivos. Entonces, toda esta cuestión de la propagación de la fake news, en el fondo, no quiero meterme con las grandes empresas, pero en el fondo es un gran negocio para las empresas. ¿Por qué? Porque la polarización, de alguna manera, genera controversia, genera tráfico, genera engagement, entonces, y genera visualización. Entonces, hay un montón de factores que facilitan la adopción y la difusión de las fake news, ¿no? Básicamente, lo que se llaman los innovadores o los adoptantes tempranos, los early adopters. Los innovadores son personas que entran a las redes sociales y generan fake news. Digo, yo, por ejemplo, y por eso pongo acá a Leo Messi, la gran discusión polarizante, ¿quién es mejor si Leo Messi y Cristiano Ronaldo? Eso es una discusión que la ciencia ya saldó. Claramente Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. No hay punto de comparación. Más allá de eso, vos ves infinita cantidad de publicaciones en redes sociales que, de alguna manera, ponen
la mentira de Messi, la mentira de Messi y la FIFA, y que esto, que lo otro. Digo, fíjense si personas como Messi, miren la cantidad de seguidores que tienen, 504 millones de seguidores. Prácticamente la población de toda América Latina, incluyendo México. Brasil tiene 200, México debe andar en 150, son 350, 50 de Colombia, 50 de Argentina. Es más o menos, digo, está cerquita de la población completa de toda América Latina. O sea, del Río Grande para abajo es la misma cantidad de seguidores que tiene Messi. Digo, y fíjense cómo esos influencers pueden llegar a tener una opinión importante y una influencia importante. Por ejemplo, el caso de Mbappé, ¿no? Mbappé, 122 millones de seguidores, que de alguna manera, digo, Messi no se mete en política, yo creo que debería, pero ese es otro problema. Por ejemplo, Kylian Mbappé, 122 millones, instó a los franceses a votar en contra de las extremas derechas, ¿no? ¿Qué pasó? Ganó la centro izquierda, por así decirlo. Fíjense cómo, de alguna manera, Mbappé tuvo determinada injerencia. Entonces, el tema de los medios y los algoritmos es realmente importante, ¿no? Los algoritmos están de alguna manera, programados por personas, que a su vez tienen sesgos, y esos sesgos los terminan replicando los algoritmos. Entonces, fíjense que todo lo que tenga que ver con la interacción es lo que de alguna manera se prioriza y se visualiza. Cuanto más interacción tengo, más se visualiza. ¿Qué hago? Solo le doy like o comento en posteos de mi filiación o lo que sea. Con lo cual termina generándose una cámara de eco, ¿no? Fíjense, esto es un estudio del Institute for Strategic Dialogue, que asegura que el algoritmo de YouTube premia el contenido conservador y cristiano. Digo, no importa, pero hay un sesgo. Es realmente complejo y hay un sesgo. ¿Cuál es la responsabilidad en cuanto a visualización del algoritmo de YouTube? El 70% de las vistas de la plataforma. O sea, el 70% de las visualizaciones de la plataforma tienen un sesgo conservador y cristiano. Lo cual, en ese sentido, las redes sociales terminan de alguna manera alimentando la cámara de eco. Voy un poco más rápido porque ya estamos como un poco excedidos en el tiempo. Entonces, digo, ¿cómo hacemos en este contexto sociocultural y político? Digo, tenemos polarización social, tenemos crisis porque los gobiernos son crisis propensos y tenemos eventos relevantes. Fíjense lo polarizada que están las sociedades y sobre todo América Latina. Estos son algunos de los datos de Statista. De hecho, Argentina está en la punta más polarizada, ¿no? Ahora, es medio ilógico, medio loco se diría en Argentina, que los países menos polarizados son los países que tienen gobiernos menos democráticos, ¿no? O con leyes mucho más rígidas. Digo, Malasia, India, China, Indonesia, Saudi Arabia, Singapur. Ahora, vamos a ver un poco cuáles son los factores distorsivos que las fake news generan en los sistemas democráticos. Digo, influencia en la opinión pública, manipulación sobre determinadas causas. Me acuerdo cuando se dio la ley por el aborto en Argentina, que digo, había mucha fake news dando vueltas, fue una polémica que dividió al país y realmente se metían muy fuertemente en el debate público. Relevancia en procesos electorales. Digo, la campaña de Trump y de Harris fue un claro ejemplo de eso. El impacto en las crisis sanitarias, ni que hablar del COVID o de la Dana en Valencia. Fíjense, este tema de las fake news, digo, estos son dos medios distintos, el diario Marca y La Vanguardia, digo, y siempre el mismo influencer está sistemáticamente actualizándose y poniendo noticias falsas dentro de lo que son las redes. Ahora, ¿qué estrategias podemos usar? Digo, primero, educación y alfabetización mediática. Incrementar la capacidad crítica de los individuos para evaluar la veracidad de la información. Regulación de las plataformas digitales, lo cual realmente es algo muy complejo. Europa lo está tratando de hacer.
con esfuerzos variopintos. Sí lo hace China, por ejemplo, pero porque China tiene control absoluto de lo que sería el Facebook chino, el YouTube chino, etc. Y obviamente promoción de fuentes confiables. Esta cuestión de los medios como The Guardian, que es uno de los medios británicos más importantes y prestigiosos de Europa, que dice que se va a ir de X porque la red ya no es una red de información viable o fidedigna. Y estos son todos los fact checkers o los lugares donde se puede chequear información para ver si es fake news o no. Digo, acá hay una cuestión clarísima. Digo, los fact checkers básicamente son como la aspirina, pero la aspirina no te cura de la enfermedad. Yo creo que hay una cuestión desde el sistema que hay que enfrentar. Creo que hay una cuestión de responsabilidad de la política. Digo, la política también se sirve de la fake news para ganar elecciones, para manipular a la población, etc. Y hasta que no haya responsabilidad política para que esas cosas cambien, las fake news no van a desaparecer. Y me parece que, sobre todo, tiene que haber una colaboración activa y responsable entre los ciudadanos, entre los medios, entre las plataformas digitales y obviamente entre todo el sistema político. Hasta acá hemos llegado. Muchas gracias. Perdón lo rápido de los últimos tramos. Soy de hablar mucho. Podría quedarme 3, 4 horas hablando. Pero nada, el tiempo es tirano. Acá les dejo mis redes sociales para los que me quieran seguir y tienen alguna duda o cuestión. Mi red, yo soy todavía un romántico de Twitter, por eso tengo el logo de Twitter y mi Instagram. Así que muchas gracias. Ha sido un placer hasta el momento y vamos a abrir un pequeño marco de preguntas. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Te pido que dejes de compartir para que las personas te puedan ver completo. Pues Ahí está. estuvo súper interesante todo lo que nos has expuesto. Realmente puedes haberte seguido otra hora y todos fascinados escuchándote y tomando notas de aquellas cosas tan interesantes e importantes que nos has compartido. Me gustó mucho que abordaras el tema mediante ejemplos concretos y del dominio público, porque así nos sentíamos como identificados ante situaciones o ante vivencias, noticias y cosas que han estado cerca de nosotros como parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra historia de vida. Y pues esto hizo como muy ágil, muy amena tu conversación. Te agradezco muchísimo. Em, Mencionaste algo que me parece importante, es que cómo las personas por desconocimiento creen cosas que no son ciertas, se confunden y se generan, por lo tanto, incluso crisis sociales, ¿no? Se refleja grandemente como noticias que se acercan a la manera en que se piensa o las personas se identifican con algunos contenidos y entonces hay una selección, llamémosle casi natural, frente a a estas informaciones que se presentan a través de los medios. Eh, eh, Creo que un factor que me parece bien interesante que no habíamos visto anteriormente es cómo los factores psicológicos y comunicacionales juegan un importante papel entre lo que sabemos, entre lo que conocemos y entre lo que creemos. No existe la disciplina de verificar la información que se recibe con un medio, con otros canales, y sin embargo se puede sentir uno informado porque, como bien dices, pues elijo creer, ¿no? Y entonces en función de eso, pues ya me quedo con la información que va más con mi manera de pensar. Bueno, el papel de las emociones a favor o en contra y cómo las noticias, por tanto, influyen en la toma de decisiones. Híjole, es un punto de gran reflexión y que debemos tomar mucho en consideración si queremos aprender a identificar qué creer, en qué creer y por qué creer o no en las informaciones que nos llegan, ¿no? Este tema de los influencers es súper importante. No todas las personas están calificadas para opinar de cualquier tema como lo hacen. Y es poco responsable que lo hagan. El ejemplo que nos muestra sobre el movimiento de las nubes es muy representativo, es un buen ejemplo para mostrarnos algunas de las cosas que suceden, pero así como eso, bueno, hay muchísimos, yo creo que podemos hablar de muchos ejemplos que, que lo ilustran grandemente, ¿no? Y también el tema de los líderes de opinión, ¿no? Que es diferente a ser influencer, sin embargo,
tenemos que tener cuidado porque no tienen la verdad verdadera y entonces pues también hay sesgos, ¿no? En función de las opiniones personales que están emitiendo. Los eslogan venden ideas, como bien señalas, venden imagen, venden estatus, venden pensamientos, entre muchas otras cosas. Y esto también genera división social, división política y hasta cierto fanatismo. La educación para los medios es importante, ver y creer los mensajes de forma responsable, me parece básico, me parece fundamental. Em, Cuando hablabas de los tipos de información, la creada con toda la intención, malintencionada, valga la expresión, y la información verdadera, pero usada o presentada fuera de contexto, pues también es muy, muy engañosa, ¿no? Cuando decías que alguna es completamente falsa, o que está desinformada y fuera de contexto, como señalaba, o la que es engañosa para manipular, bueno, hay que tener como los focos abiertos. Muchas veces el título nada que ver con el contenido que se nos presenta. Terminas de leer y no encontraste nada de lo que te ofreció el artículo en su encabezado. Esta es también una manera muy, muy que se utiliza mucho, ¿no? Y no hay que nos engañen y nos quieren atrapar para mostrarnos un contenido que nada que ver con lo que nos están ofreciendo en el encabezado. Y pues bueno, eh, te agradezco mucho que nos hayas mencionado estrategias de educación y alfabetización mediática, consultar fuentes confiables, tener una actitud responsable y también las recomendaciones sobre lecturas que nos permiten entender y nos permiten profundizar en el tema de lo que se cree y que lo que no se cree, que es básicamente sobre lo que versó toda tu conversación. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, muy interesante. Yo encantada de que pudiera seguir conversando sobre el tema. Tengo algunas preguntas. No sé si quieres comentar algo, Sí, por favor, por o favor. paso. Sí, adelante, adelante. O paso a las preguntas, como me digas. Dale, dale, dale. Vamos a las preguntas. Bueno, dice, ¿existe alguna herramienta para detectar fake news? Algunas fueron ya medio resueltas en tu discurso, pero te las leo todas para ver si tú puedas seleccionar algunas de ellas en aras del tiempo. Dice, ¿la divulgación de noticias falsas tiene alguna consecuencia legal en materia de ciberseguridad y como cuáles? La población en general, ¿qué elementos debe tener en cuenta para identificar una fake news en los medios de comunicación social como la radio y la televisión, pero en particular en Internet y redes sociales? ¿Hay leyes de ciberseguridad que ayudan a combatir las fake news? ¿Qué campañas o estrategias conoces que se han llevado a cabo en Argentina o Latinoamérica para evitar las fake news? Nos ha señalado cómo impactan las noticias falsas en nuestras emociones. ¿Sabes si hay estudios que hablen de los neuroderechos? Eh, Incluso por acá también me decían que eso ya se había hablado de algo, de eso ya se había hablado en algún webinar anterior sobre si existen algunos derechos para poder protegernos o manejar en este tema del manejo de las emociones y de la psicología de las personas con la presentación de contenidos falsos, ¿no? ¿Cuál sería el papel de la educación y el periodismo frente a las noticias falsas? ¿Qué casos de fake news conoces que han impactado en nivel macro en un país de América Latina o del Caribe? ¿Qué estrategias de alfabetización digital son efectivas para ayudar a los usuarios de redes sociales a reconocer y evitar compartir un contenido falso? ¿Qué desafíos éticos surgen con el uso de herramientas como la inteligencia artificial en la creación de noticias falsas? ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas digitales a permitir la difusión de estas noticias falsas, que era justo lo último que señalabas? ¿Cómo puede la colaboración entre gobiernos, plataformas tecnológicas y ciudadanos fortalecer la lucha contra la desinformación? A ver, déjame ver, acá tengo otra. Necesito Y van abrir más un... o menos todas en el mismo sentido. Sí, van en la misma línea. A ver, ahí Eh, tengo tres o cuatro, digo, líneas generales. Hay algo que me quedó mucho, que tiene que ver con el tema de los neuroderechos.
Ok. realmente eso es un tema sumamente interesante, sumamente importante. No se está haciendo demasiado a nivel latinoamericano y americano, incluso te diría. Sí, por ejemplo, recomiendo seguir. De hecho, la semana pasada estuve en Chile dando unos seminarios y estuve justamente con un senador que está trabajando el tema legislativo de los neuroderechos, está trabajando varias cosas, inteligencia artificial, neuroderechos, y están realmente muy avanzados en materia legislativa con el tema de neuroderechos. Síganlo, es el senador Chaguán. eh, Después, fíjense, digo, todo lo que hace él está realmente muy a la vanguardia digo, y les digo esto en términos de cuestiones aplicadas y específicas, digo, cosas que se están trabajando en términos reales, no en términos académicos. Con el tema de cómo diferenciar una fake news en las plataformas, nada, tengamos un poco de criterio previo y decir, esto es verosímil. Digo, leamos mucho lo que nos cae y veamos. Y también tengamos cierta responsabilidad ciudadana para decir, esto es una fake news, denunciémoslos. Noticia falsa. Tomémonos esos 10 segundos para analizar y obviamente para, si es una noticia falsa, denunciarla, ¿no? Tratar de ir bloqueando usuarios. Digo. Después, las cuestiones educativas, me parece que el rol de la academia es importantísimo, pero el rol de la academia sin aplicación territorial me parece que es un ejercicio de alguna manera estéril. Digo, me parece que la academia tiene que estar en constante o en permanente interacción con la ciudadanía y a su vez con los espacios de toma de decisiones, con los espacios legislativos, con los espacios ejecutivos para decir, señores, esto está pasando con la población, esto es un flagelo. Si de alguna manera no tenemos responsabilidad, esto va a ir creciendo y después va a ser muy difícil determinar qué es lo real y qué no es real, ¿no? Y sobre todo esta cuestión de la noticia falsa que va a seguir de alguna manera socavando la democracia. Entonces, me parece que hay que trabajar por ese lado. Y creo que más o menos en líneas generales he respondido todas las inquietudes. Sí, muchas gracias, claro que sí. Mira, con todo lo que nos has compartido, tenemos más elementos para estar atentos a lo que puede ser una noticia falsa, cuestionar la información que se nos presenta al recibir una noticia, verificar otras fuentes para reconocer la falsedad o verdad de lo que se dice para que de esta manera tener un criterio propio, ¿no? Es importante también orientar a los demás, a quienes nos rodean, a nuestros estudiantes, la familia y en general nuestro ámbito de influencia, a tener cuidado con lo que se cree y lo que no se cree de las noticias. El medio por el cual tuvieron acceso a estas, también hay que analizarlo y el nivel de credibilidad y confianza que tiene este recurso y la persona que presenta la noticia o los contenidos, ¿no? Pues muchísimas gracias, estamos muy contentos con tu participación. ¿Tienes algún comentario de cierre? En aras del tiempo tenemos ya que ir cerrando nuestra sesión. Bueno, nada, primero que nada agradecer el espacio. La verdad que para mí es un placer siempre dar este tipo de charlas y tener este feedback con la audiencia. En segundo lugar, nada, un poco de evangelizar de a poquito en cuestión de fake news. Digo, infórmense, lean, tengan criterio, empiecen, digo, hay cuestiones que son de herramientas y hay cuestiones que son de criterios. Digo, uno puede tener un martillo, pero si no sabe cómo manejarlo o cuál es el criterio, nunca va a poder clavar un clavo, ¿no? O capaz que le pega un tornillo en vez de un clavo. Entonces, me parece que un poco la idea de esta charla era establecer determinados lineamientos básicos, determinados criterios, establecer el por qué pasan algunas cosas y que algunas cosas tienen que ver también con cuestiones que están tan arraigadas con nosotros, digo, como esta cuestión de la socialización y de por qué creemos lo que creemos y por qué somos presos de nuestros contextos, que ni siquiera nos damos cuenta de que repetimos determinadas cosas o repetimos determinadas creencias, ¿no? Y que es parte de nuestra crianza, de nuestro entorno o de lo que sea.
Entonces me parece que ahí es donde uno tiene que empezar a poner los puntos de atención y decir, che, mirá, esto me parece que no. Y en algún punto también tomar la responsabilidad y asumir la responsabilidad, sobre todo no para nuestra generación, pero para las generaciones futuras, decir, tratemos esto responsablemente, seamos responsables con la información que nos llega, seamos nosotros los propios filtros de la información y de alguna manera, si algo no está bien, poner un comentario que no está bien, no replicarlo. Digo, yo entiendo que muchas veces estamos scrolleando en nuestro dispositivo móvil y compartimos o le damos like, digo, tomémonos ese trabajo de alguna manera ser curadores de la realidad que de alguna manera va pasando mientras nosotros estamos scrolleando o navegando en redes sociales. Así que bueno, nada, un poco esa es la reflexión final. Muchísimas gracias. Bueno, pues estás invitado a volver a este espacio para seguir profundizando sobre el tema. Agradecemos grandemente que hayas aceptado participar en este espacio de la UDUAC y en particular en el SCELI. Siempre habrá la oportunidad de que puedas compartir tus conocimientos y tus ideas. A quienes nos siguieron durante la transmisión, les damos las gracias. Recuerden que pueden volver a consultar el video en el canal de YouTube del SCELI. Nos vemos en nuestro próximo webinar. Hasta pronto. Hasta luego.